era lo relativo a la sucesión, ¿sí? Artículo 17 al 20. Bueno, el 20 es cómo se pierde la calidad de ejidatario, porque eso ya lo habíamos explicado. No recuerdo, creo que sí. ¿O no? ¿El 20 no? Bueno. ¿Quién me platica entonces algo sobre la sucesión? Del artículo 17 al 19. Son 3 artículos. La sucesión se hace mediante una lista. Sí. Donde se anotan los nombres que no tienen referencia. Ajá. Y debe ser depositada en el Registro Agrario Nacional o puede ser formalizada ante notario. Ok. Y el 17 es la sucesión. El 18 es, nos habla de qué pasa si no hay una lista. Nos dice si el ejidatario fallece y no dejó lista de sucesión, la ley establece un orden estricto para heredar. Primero es el cónyuge, después la concubina o el concubinario, uno de los hijos del ejidatario, uno de los descendientes, ascendientes, y cualquier otra persona que dependiera económicamente del ejidatario. Y si aquí un dato clave, si hay varios hijos o dependientes, tienen 3 meses para ponerse de acuerdo en quién se queda con los derechos, y si no hay acuerdo, el Tribunal Agrario vende los derechos en subasta y reparte el dinero. Y el 19 habla de la vacancia de derechos. Dice, si no hay herederos, es decir, que nadie de la lista anterior exista o reclame, el Tribunal Agrario proveerá lo necesario para que los derechos se vendan al mejor postor entre los ejidatarios y los avecindados del núcleo agrario. El dinero de la venta se entregará al núcleo de la población ejidal. Esto de la sucesión es muy interesante, chicos y chicas, porque vamos a ver que, como siempre se los he comentado, mucho se da en el campo el uso y la costumbre. Entonces, no todos los ejidatarios deciden, en primer, ni hacer como un testamento, porque eso no es como algo que nada bien. Y en segunda, lo que hacen algunos, no todos, se supondría es una lista de sucesión, como ya lo leyó la compañera. Esa lista de sucesión se supone que debe de ser quien ellos decidan que van a poder heredar sus tierras o sus bienes. Pero cuando no hay una lista de sucesión que voluntariamente hayan hecho los ejidatarios, entonces la ley nos señala quiénes pueden heredar, ¿sí? Y nos dice que es el cónyuge, los concubinos, los descendientes, los ascendientes y los dependientes económicos. Tienen que ponerse de acuerdo en un momento dado cuando en los 3 primeros lugares, cónyuge, descendientes o ascendientes, hay más de una persona. Entonces, bueno, ¿quién va a ser quien va a heredar o a quién le van a corresponder esos derechos? Si no se ponen de acuerdo, venderán las parcelas, como en materia civil a veces, ¿verdad? Que 5 hermanos heredan una casa. Bueno, pues no se va a dividir la cocina en 5, ni el baño en 5, ni la recámara en 5. Entonces, podrían vender estos bienes, en este caso los terrenos ejidales, y bueno, repartirse la totalidad de la venta entre ellos. Aquí ha habido en algunos momentos, nada más se los comento, porque bueno, la ley así lo indica y así es como se debe de respetar, pero nada más les comento que hay quienes a veces no están muy de acuerdo en el orden de preferencia. ¿Por qué? Porque primero nos dice que el cónyuge y luego los concubinos, ¿sí? Después vienen los descendientes y luego los ascendientes. Entonces hay quienes dicen, bueno, ¿por qué los concubinos primero que los descendientes? Primero que los hijos, ¿sí? Entonces ha habido por ahí algunas sugerencias de reforma a este artículo, en donde, bueno,
que hay algunas opiniones en donde no está precisamente como muy al 100% de acuerdo en el orden de preferencia. Pero mientras no se cambie, mientras la ley siga diciendo este es el orden de preferencia, pues ese orden se respeta porque es el que está en la ley. Pero sí ha habido algunas sugerencias de que, bueno, primeramente los hijos y después los concubinos, ¿sí? A menos, como les digo, que fueran menores, se quedaran como albaceas. Pero bueno, esto es lo que habíamos comentado, o lo que estamos comentando. Le agradecemos a su compañera en relación precisamente con esto de la sucesión en materia agraria. ¿Dudas en esto de la sucesión o algún comentario? ¿No? Bueno, de ahí nos vamos a ir al artículo 20, me decía que no lo habíamos comentado. Recuerdo, creo que sí lo habíamos comentado, pero lo volvemos a retomar. ¿Cómo se pierde la calidad ejidataria? Aquí hay tres maneras de perder la calidad ejidataria de acuerdo al artículo 20. Nos dice que por cesión de sus derechos, por renuncia, pero si se renuncia se entenderán cedidos en favor del núcleo de población o por prescripción negativa. Cuando yo digo, ya no quiero saber del campo, ya no quiero saber del ejido, yo les he comentado siempre que, en mi opinión, y así lo asemejo y así intento yo transmitirles esta idea, un ejido es un tipo sociedad, ¿sí? ¿Cuántas personas como mínimo en el ejido? 20. Somos un grupo de personas que ya aportamos hasta patrimonio propio. Pero a lo mejor llega un momento en el que decimos, ya, yo ya no quiero trabajar la tierra, ya con mis compañeros ejidatarios ya también ya cumplí, etc. Quiero perder mi calidad, no me interesa conservar mi calidad ejidataria. Entonces, ¿cómo se puede perder la calidad ejidataria? O sea, por cesión. Cuando yo la cedo, que es la fracción primera, la voy a ceder a alguien en particular. Yo quiero mucho a mi compañera ejidataria, también quiero mucho a mi comadre, ¿verdad? Entonces, bueno, yo voy a ceder en favor de alguien en específico, alguien en particular. Cesión. Renuncia, que es la fracción segunda. Dice que cuando se renuncia se entenderán cedidos en favor del propio núcleo de población. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo cuando cedo digo, bueno, yo quiero beneficiar a mi comadre porque yo la quiero mucho, y a mi amiga porque siempre ha sido mi amiga, se la cedo a ellas. Pero cuando renuncio, a lo mejor renuncio porque digo, ya estoy enojada con todo el mundo, estoy cansada, no quiero saber de actividades agropecuarias, etcétera. Digo, renuncio, no me interesa en favor de quien quede, de alguien en particular. Pero la ley dice, si tú renuncias, se va a beneficiar tu mismo núcleo de población, tu mismo aquí. ¿Sí? Entonces, debemos de estar conscientes de que si yo renuncio, se beneficia el ejido. Si yo cedo a alguien en particular. Pero también hay otra manera de perder mis derechos ejidales, que es por prescripción. Les decía yo en la clase anterior, hay dos tipos de prescripción, la positiva y la negativa. Ambas son por el transcurso del tiempo, nada más que en una se adquieren derechos y en la otra se pierden los derechos. En este caso es una prescripción negativa. ¿Por qué? Por la pérdida de derechos por el paso del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me desatiendo de mis actividades agropecuarias, si yo ya no estoy trabajando o viendo el beneficio de mi terreno, entonces ahí hay una prescripción negativa. Pasó el tiempo, yo nunca atendí mis actividades agropecuarias y entonces pierdo también mis derechos por el paso del tiempo, por prescripción negativa. Esas son las tres maneras en las que la ley señala que en un momento dado se puede perder la calidad ejidataria. ¿Sí? Entonces, bueno, esto también deben de tenerlo muy presente porque, entonces, esto no olvidarlo, ¿sí? ¿Cómo se pierde la calidad ejidataria? Bueno, hasta aquí, chicos, dudas, preguntas. Entonces, cuando la extinción de derechos se da, ya sea porque renuncia
los derechos es una restricción positiva y cuando es por la vigencia que se vence la vigencia es una restricción negativa. Bueno, una cosa es cuando yo cedo, te lo cedo a ti porque tú me ves muy bien. Y entonces digo, oye, ya me cansé de trabajar. ¿A quién le voy a ceder? Pues a mi amiga. ¿Sí? Esa es posesión. Por renuncia. Ya no quiero saber nada del campo. No estoy designando a alguien, pero la ley dice, no designas, yo reparto entre los miembros de tu núcleo ejido, de tu núcleo de población. Y la prescripción, en este caso aplica la negativa. Yo ahorita digo es 2026, pero yo desde el 20, vamos a suponer 2021, hace 5 años, ya me desentendí de elegir. Ya no vengo, ya no trabajo, ya no apoyo al núcleo de población, mi tierra está abandonada. Entonces, han pasado 5 años, ¿sí? Y he perdido mis derechos. Prescripción negativa, no estoy trabajando en beneficio del núcleo de población. No, 5 por buena fe, 10 por mala fe. 5 de buena fe y 10 de mala fe. Y se pierden los derechos. Por prescripción, por el paso del tiempo. Ahora, viceversa es cuando tú los adquieres. ¿Sí? Prescripción positiva. O negativa. En este caso, los pierdes porque no llevas a cabo alguna actividad en relación con tu terreno, ni con el ejido. Prescripción positiva y negativa. Bueno, ¿dudas? Ok. Vamos a pasar ahora sí ya a lo que es parte del ejido y de los órganos internos. Este nuevo tema, chicos, chicas, se denomina órganos internos o también se denomina órganos de representación del ejido. Es un tema muy, muy interesante, es un tema muy bonito. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy con este tema. Son órganos internos o de representación del ejido. ¿Sí? Si ustedes, y ahorita lo vamos a ver, si ustedes checan la ley, vamos a ver que nos menciona 3, si no me equivoco es el artículo 21. Ajá, sí, ¿verdad? Lo voy a poner aquí. A partir del artículo 21 de la ley agraria en adelante. ¿Sí? El primero es la asamblea ejidal. Pero chicos, aquí ya lo vamos a ir viendo a la par con las comunidades. ¿Se acuerdan que les dije? Vamos a ver a la par el tema de ejidos y comunidades. Entonces, va a haber una asamblea ejidal, o en el caso de las comunidades, se llama asamblea comunal, o de comuneros. Entonces, ese es el primero, la asamblea ejidal o la asamblea comunal o de comuneros. Después viene el comisariado ejidal. Comisariado ejidal, o en el caso de las comunidades, se denomina comisariado de bienes comunales. Después viene algo que se denomina consejo de vigilancia. Este se llama igual en ambos núcleos de población. Es decir, en la comunidad no cambia de nombre. Y les voy a comentar algo. Si ustedes leen el 21, se señalan estos 3, ¿sí o no? Sí. Bueno, hay otro, pero este otro es opcional. Lo voy a poner hasta acá abajo. Se denomina junta de pobladores. La característica de este último es que es opcional. Y al ser opcional no se regula de inicio en el artículo 21. Es opcional. Vamos a ver cuál es. Entonces, vamos a empezar a analizar esto de la asamblea. Si ustedes se fijan, el 21 nos habla de estos 3 órganos. Y vamos a ir leyendo algunos puntos importantes de la asamblea. Por ejemplo,
vamos a ver que la asamblea ejidal o la asamblea comunal o de comuneros es, lo voy a seguir poniendo con el verde, es el órgano supremo. Este es el órgano supremo del núcleo de población. Es decir, es el órgano más importante. ¿Qué es una asamblea? Una asamblea es una junta en la que deben de reunirse, se supondría, todos los miembros del núcleo de población. Se supone, se deberían de reunir todos. ¿Por qué? Porque ahí se van a tratar asuntos muy importantes. Ustedes ya hicieron su tarea, se las quise calificar, sé que voy retrasada, pero ahora sí me apliqué la semana un poquito y ya se las califiqué a todos. Y anoche les subí el cuadro, si lo checan ustedes en su plataforma, les subí el cuadro ya con las respuestas correctas con dos intenciones. La primera, verlo hoy en clase, y la segunda, que lo revisen, porque cada cuadrito vale 2 puntos, ¿sí? Entonces, por favor, chequenlo también. Puede ser que yo también haya cometido algún error en los cuadros, chequenlo para ver que todo esté bien. Si tuvieron un cuadro mal, es un error, o sea, cada uno vale 2 puntos. Entonces, chequenlo. Vamos a ver entonces que la asamblea es el órgano supremo, es una junta en la que deben de reunirse, se supone, todos los miembros del núcleo de población. ¿Para qué? Para tratar determinados asuntos que en esta asamblea, ¿sí?, puede ser una asamblea ordinaria que se señala de la fracción primera a sexta del artículo 23 de la Ley Agraria, o una asamblea extraordinaria que se señala de la fracción 7 a 14 igual del artículo 23 de la Ley Agraria. La fracción 15, porque si hay una fracción 15, estas ya son asuntos generales o otro tipo de asuntos que se pueden tratar precisamente en asamblea. Vamos a ver que nos dice este artículo 23, lo voy a leer un poquito, el inicio. Dice, la asamblea se reunirá por lo menos una vez cada 6 meses, o sea, se debe de reunir la asamblea cada 6 meses. Esto es 2 veces al año. 2 veces al año. ¿Sí? En este caso, la ordinaria, bueno, no se los pongo acá. La ordinaria se debe de reunir cada 6 meses. Y la extraordinaria se reúne cuando haya una situación urgente, ¿sí?, algo de emergencia. Es cuando se va a reunir la extraordinaria. Entonces, nos dice el artículo 23, la asamblea se reunirá por lo menos una vez cada 6 meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. A ver, chicos, chicas, punto súper importante aquí. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije? La costumbre nos la vamos a ir viendo sobre la marcha, que en un momento dado puede modificar alguna situación de la ley. Aquí nos dice que se va a reunir cada 6 meses o con mayor frecuencia, si así lo determina su reglamento. O sea, el reglamento puede modificar un poquito lo que estamos leyendo en la ley o la costumbre. Y lo dice, su reglamento o su costumbre. Pero eso no lo vamos a ver ahorita, porque eso va a depender del reglamento de cada ejido. Nosotros como ejido podemos tener un reglamento con ciertas especificaciones. El ejido de al lado puede tener un reglamento con otras especificaciones. La comunidad de al lado puede tener otras costumbres, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí que por regla general, de acuerdo a la ley, se van a reunir cada 6 meses y en caso de las asambleas extraordinarias, cuando hay un asunto urgente. Pero el reglamento o la costumbre pudieran a lo mejor determinar algo diferente. Ahora, vamos a ver, y yo les voy a pedir que en estas vacaciones, que bueno, van a iniciar la próxima semana, ustedes más o menos tengan una idea de cuáles son los temas de asamblea ordinaria, porque ya dijimos que es de la fracción primera a sexta, y de asamblea extraordinaria que es de la fracción 7
asamblea es extraordinaria. Entonces, más o menos que tengan una idea, ¿verdad?, de unos 2-3 asuntos de ordinaria, de unos 2-3 asuntos de extraordinaria, porque, bueno, en algún momento a lo mejor yo hago un ejercicio y les pregunto, ¿sí?, estos temas. Ahora, nos dice también por ahí el artículo 22 que se debe de llevar un libro de registro para el control de la asistencia a las asambleas. Bueno, ahí esto será cuestión de cada núcleo de población, el cómo lleve el registro de las asambleas, si las lleve en un libro, si las lleve en una hoja, si las lleve en un archivo, en aquellos ejidos o comunidades que ya estén muy modernos, con una computadora, etcétera, llevarán un libro de registro. Pero lo importante, chicos, chicas, aquí no es, bueno, sí es importante llevar el libro de registro, pero más bien actualizarlo. Porque yo he visto ejidos o comunidades en donde están los registros de los ejidatarios o de los comuneros de hace 10 años, ya se nos murieron 5 ejidatarios, o ya se incorporaron otros por herencia, o porque fueron avecindados. ¿Se acuerdan? Los avecindados son aquellos que llegan y los aceptamos después de cuánto tiempo de haber trabajado en el ejido, ¿se acuerdan? ¿Un año? Un año de haber trabajado en el ejido. Entonces, bueno, hay que mantener esa lista de registro actualizada, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esta asamblea es el órgano supremo, es una junta, trata los asuntos ordinarios, extraordinarios, se reúne cada 6 meses la ordinaria, la extraordinaria en casos urgentes, y debe de llevar un control o una asistencia. Ahora, ¿quién puede convocar asamblea? Esta asamblea, lo voy a anotar acá, puede ser convocada, lo dice aquí, el artículo 24, por el comisariado. La asamblea la puede convocar, lo voy a anotar aquí, ¿sí? Lo puede convocar el comisariado, el consejo de vigilancia, nada más lo voy a abreviar así, o un porcentaje de ejidatarios. Esto lo dice el artículo 24, dice, podrá ser convocada por el comisariado o por el consejo de vigilancia a iniciativa propia, o sea, cuando el comisariado o el consejo lo decidan, o cuando lo soliciten 20 ejidatarios o el 20% del total de los ejidatarios del núcleo de población. Si no lo hiciera el comisariado en un plazo de 5 días hábiles a partir de la solicitud, los ejidatarios podrán solicitarlo a la Procuraduría Agraria. Vamos a ver que en el último de los casos también la Procuraduría Agraria puede en un momento dado convocar a la asamblea, ¿sí? Ahora, ¿dónde se va a celebrar la asamblea? La asamblea se debe de celebrar en el ejido. Dice la ley, en el ejido, en el lugar habitual. Salvo alguna excepción. Bueno, ¿qué vamos a entender por esto? Lo voy a leer un poquito. Dice el 25, la asamblea deberá celebrarse dentro del ejido o en el lugar habitual, salvo causa justificada. No sé si se han dado cuenta que en todo poblado, en todo pueblito, en toda comunidad, lo hemos platicado, ¿verdad? Siempre hay el centro del pueblito, que es el jardincito donde está la iglesia, donde está el palacio municipal, donde está el kiosquito, ¿sí? Y ahí al lado casi siempre hay una escuela o una cancha, que lo mismo es para fútbol, básquetbol, voleibol, para todo, hasta para hacer fiesta ahí, ¿sí? Y vamos a ver que en muchas de las ocasiones las asambleas se llevan a cabo en el lugar habitual, que casi siempre es o algún espacio que pueda haber junto a Palacio Municipal, que a veces Palacio Municipal tiene algún espacio pues grande, ¿verdad?, techado o demás, o a veces en las mismas canchas, ¿sí?, o a veces hasta en el mismo jardincito. No es muy común, pero a veces pudiera ser. Entonces, casi siempre esos lugares van a ser donde se va a llevar a cabo la asamblea. Pero bueno, dice ahí,
puede celebrarse en algún otro lado, salvo causa justificada, a veces hasta en la misma escuelita, y depende de la comunidad o el ejido del que estemos hablando. Hay escuelas que están muy bien construidas, ¿verdad?, como la nuestra, pero hay muchas escuelas que son hasta de lámina, ¿no?, y que tienen 1 o 2 salones nada más, ¿sí? Entonces, bueno, en el lugar habitual se debe de celebrar la asamblea, salvo causa justificada. No, que se nos cayó la lámina del techo, bueno, pues hoy no se celebra ahí. ¿Sí? Que se inundó, bueno, pues hoy tampoco se celebra ahí. Entonces, esto es lo que podemos decir en relación con la asamblea ejidal. Ahora, ¿cómo vamos a saber cómo y cuándo se va a llevar a cabo la asamblea? Bueno, esto fue lo que hicieron de tarea y por eso mi premura de ya ayer calificar y mandarles el cuadro resuelto. ¿Por qué? Porque debe de haber fechas para convocar asamblea y el famoso quórum, ¿sí?, que es el número mínimo de asistentes a la asamblea. A ver, chicos, chicas, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo les digo, ¿saben qué, compañeros? Que es un ejemplo, que nos vamos a reunir en clase mañana domingo, ¿sí? Y todos nos vamos a ver aquí afuera de la escuela, ya ni en el lugar habitual, aquí afuera de la escuela mañana domingo a las 6 de la mañana. Los estoy convocando, ¿sí? Lo primero que tengo que ver o tenemos que ver es que yo haya convocado conforme a la ley, que lo haga el comisariado, que lo haga el consejero vigilante, que lo haga cierto número de ejidatarios o la procuraduría en su defecto. En primero, ver qué tipo de asamblea es. Ah, bueno, los convoco porque vamos a modificar el reglamento interno del ordinario, o los convoco porque vamos a hacer una conversión de ejido a comunidad. ¿Cuál es? Extraordinaria, la que sea, ¿sí? Los convoco. Entonces, lo primero que todos debemos ver es, ¿está cumpliendo con las fechas de convocatoria para la asamblea? Ayer estábamos viendo, dependiendo del tipo de asamblea, ordinaria, extraordinaria, y si es en primera o segunda convocatoria. ¿Pero de qué depende la primera o segunda convocatoria? Pues depende del quórum, porque si yo los convoco mañana a las 6 de la mañana, y somos, es un ejemplo, 20 ejidatarios, el mínimo que pide la ley, y de esos 20 llegan 2, ¿hay quórum? No se puede llevar a cabo la asamblea. Si ustedes recuerdan, por ahí nos señala que la mitad más 1 para una asamblea ordinaria, ¿sí?, o las 3/4 partes, etcétera. Para el caso de asamblea extraordinaria, que es en casos urgentes, ¿sí?, la extraordinaria es en casos urgentes, ¿qué dice? Que los que asistan un número indistinto. ¿Por qué? Porque es en casos urgentes. O si no, en segunda convocatoria extraordinaria, la mitad más 1. Entonces, lo primero que tenemos que ver, chicos, chicas, y por eso mandé el cuadro ya resuelto, es si se cumplen las fechas y si se cumple el quórum. Porque si no hay quórum, no se puede llevar a cabo la asamblea. Y si no cumplimos las fechas, tampoco. ¿Por qué? Porque si yo le digo a todos ustedes, mañana a las 6 de la mañana, ¿qué me van a decir? Pues no, por ahí la ley dice, y es por poner un ejemplo rápido, 8 a 15 días, o 8 a 30 días, o hasta un mes, no de un día para otro. Entonces, es la importancia de conocer muy bien, y por eso se los dejé hasta de tarea, las fechas para convocar el quórum y la votación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos vamos a reunir para tomar cafecito, ¿eh? No nos vamos a reunir para platicar y tomar el sol.
ya no lo vamos a leer, ustedes ya lo hicieron de tarea en sus cuadros. Esto viene más o menos en el artículo 25, lo de las convocatorias, lo del quórum, artículo 26, el 27 nos habla de las resoluciones de la asamblea, ¿sí? Entonces, eso ya no lo vamos a analizar. Vamos a ver también que de toda asamblea, y lo voy a anotar aquí, se debe de levantar un acta. Lo dice esto el artículo 31, se los voy a anotar. De toda asamblea se debe de levantar un acta que debe de ser firmada, dice el artículo 31, por todos los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia y de los ejidatarios que deseen hacerlo. Entonces, debe de ser un acta firmada por el comisariado ejidal o comunal, por el consejo de vigilancia y por los ejidatarios, o en este caso comuneros que deseen hacerlo. Pregunta: si no saben firmar, porque muchos sujetos agrarios no saben ni leer ni escribir y no saben firmar, ¿qué pueden hacer? Imprimir su huella. Entonces, si no saben firmar, será con la huella digital. ¿Sí? Si no saben firmar, será con la huella digital. Ok. Bien. Hay algo que les voy a comentar, lo dice también este artículo 31. Dice que en dado caso de que algún ejidatario no esté de acuerdo en la resolución que se haya tomado, porque se supone ya votaron, lo que puede hacer es anotar en el acta, ¿sí?, que no estuvo de acuerdo. Esto en realidad yo se los platico, la ley lo dice, pero eso no cambia la resolución. ¿Por qué? Porque ya se votó y la votación se debe de respetar. No cambia la resolución. A veces lo que se ha visto es que después de algunos años, ¿verdad?, que si a lo mejor la votación, por alguna razón, el resultado de la votación no fue tan favorable, después de algunos años que se pudiera ver, alguien puede decir: ah, pero yo voté y no estuve de acuerdo y lo manifesté en el acta que se levanta. Ya es como consuelo, ¿no? Pero en realidad no cambia nada. Bueno, ok, entonces, esto es lo que podemos decir de el acta. Bien, nos quedan 10 minutos. Vamos a tratar de avanzar otro poquito. A partir del artículo 32, nos habla del comisariado ejidal o del comisariado de bienes comunales. ¿Quién es el comisariado ejidal? Bueno, este comisariado ejidal es el representante del ejido o de la comunidad. Es autoridad y se encarga de ejecutar las resoluciones de la asamblea. La asamblea es una junta de todos. La asamblea no es una persona en particular, es una junta en la que todos nos vamos a reunir. Pero el comisariado ejidal sí es una persona que nos va a representar. Es como si yo llego y les digo: a ver, yo soy la comisaria ejidal, yo los voy a representar, ¿sí? Y entonces yo voy a ser autoridad. ¿Cuál va a ser mi principal función? Que se cumplan las resoluciones que se tomaron en la asamblea. Porque, chicos, chicas, de nada sirve que convoquemos, que asistamos, que nos peleemos en la asamblea, que votemos, no sé, vamos a suponer, para deslindar un núcleo de población. Apeo y deslinde, vamos a medir. Se resuelve en el acta, se firme en el acta que sí, que estamos todos de acuerdo en hacer el apeo y deslinde, se mide, etc. Pasa un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y no se lleve a cabo. Y el comisario ejidal diga: pues dice el acta, pero pues no se ha hecho nada. No, ¿de qué se trata? De que en realidad se ejecute la resolución de la asamblea, se cumpla. Si no, ¿para qué nos reunimos?
Si no, el lunes nos vamos a dar un espacio y vamos a ver ese video, es muy chiquito, ha de durar 5 minutos, más o menos, y lo vamos a ver para ver cómo el comisario Giral está al tanto de todo en su núcleo de población, es el encargado de gestionar todo lo relativo al núcleo de población. Entonces, se los quise subir ese videito y lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, el comisariado Giral es muy importante. Ahora, vamos a ver, nos dice, por ejemplo, aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las atribuciones del comisariado? Vamos a verlas. Vamos a leer, es un artículo chiquito, tiene como 5 fracciones. Vamos a leerla rápido. Dice, representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes del ejido de acuerdo a los términos que fije la asamblea, como si fuera un apoderado general para pleitos y cobranzas. Es el representante como tipo apoderado. Si él puede en un momento dado tener como este poder para resolver determinadas situaciones. Por eso les puse ese representante. Fracción segunda, procura que se respeten los derechos de los ejidatarios. Tercera, les voy a dar un tip. Si por ahí en algún momento dado hubiera alguna pregunta de atribución del comisariado y del Consejo de Vigilancia, es la fracción tercera para ambos, que también ya se los puse aquí. Convocar asamblea. Si no se acuerdan de ninguna otra, recuerden, tanto comisariado como Consejo de Vigilancia, una de sus atribuciones es convocar asamblea. Por lo menos esa no se les va a olvidar, ¿sí? Y que el comisariado es el representante. Bueno, dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos y sobre todo los trabajos de aprovechamiento de los diferentes tipos de tierra. Si el comisariado en la asamblea va a tomar voz y va a decir, a ver, yo como representante he visto esto, hecho esto, etcétera, ¿sí? Y dice la última fracción, la demás que señale la ley y el reglamento interno. Entonces, bueno, vamos a ver que eso también es importante, ¿sí? Bien. Ok. Ahora, vamos a ver quién integra el comisariado. Regresamos al 32. Dice, está constituido por una persona titular de la presidencia, de la secretaría y una de la tesorería, propietarios y suplentes. Entonces, al comisariado ejidal, lo voy a seguir poniendo acá, lo integra un presidente, un secretario y un tesorero, que pueden ser propietarios y suplentes. ¿Cuántas personas en total si hay suplentes también? 6, ¿no? ¿Cuántas, compañeras? 6. 6 en total. ¿Sí? 6 en total. No lo olvidemos. Y hay que tomarlo muy en cuenta porque para el Consejo de Vigilancia es un poquito diferente. ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Dudas en esto, chicos, chicas? Algo que es importante que dice el artículo 34, los miembros del comisariado ejidal que se encuentren en funciones están incapacitados para adquirir tierras u otros derechos ejidales, excepto por herencia. ¿Por qué? Porque debido a su cargo de autoridad, ¿verdad? A lo mejor saben que la compañía ejidataria tiene por ahí una tierrita y de repente, pues, mira, aquí hacemos un buen trato, ¿verdad? Y tú, y no digas a nadie, ¿sí? Además yo aquí soy quien mando. Entonces, mire, calladita te ves más bonita, ¿sí? Pero pásame parte de tu tierrita. Entonces, no pueden, de acuerdo a la ley, una cosa es derecho y otra cosa es el hecho, la realidad, no pueden, de acuerdo a la ley, adquirir bienes, a menos que fuera por herencia, mientras dure su cargo. Más adelante vamos a ver cuánto tiempo dura el cargo, porque esto, no sé si se acuerdan cuando vimos el código del 34, 40, 42, la ley de la reforma agraria, etcétera. ¿Se acuerdan? Comisariados ejidales primero era no reelección, después reelección, y vamos a ir viendo las variantes, ¿sí? Vamos a ir viendo eso. Bueno, vamos
estará constituido por un presidente y 2 secretarios. Aquí, un presidente y 2 secretarios. También, chicos, chicas, propietarios y suplentes. ¿Cuántas personas en total? 6. Igual, nada más que, ojo, en el comisariado hay presidente, secretario y tesorero, y en el consejo de vigilancia el presidente y 2 secretarios, o sea, ahí no hay tesorero. También propietarios y suplentes. ¿Cuáles son sus facultades o atribuciones del consejo de vigilancia? Su nombre lo dice, vigilar. ¿A quién creen que vigile? Al comisariado, para que el comisariado ejecute las resoluciones de la asamblea. O sea, el vigilante vigila al comisariado y que éste cumpla las resoluciones de la asamblea. Pero no olviden la facultad o atribución que les dije, convocar asamblea. Y es muy obvio, vigilancia, consejo de vigilancia, pues vigila. Dice el artículo 36, vigilar los actos del comisariado que se ajusten a los preceptos de ley. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado, fíjense, le revisa hasta, por eso hay secretarios también, 2 secretarios, revisa todo lo monetario. Convocar asamblea cuando no lo hace el comisariado y las demás que señale la ley o el reglamento interno, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que podemos ver hasta aquí. Les dije que era muy rápido lo del Consejo de Vigilancia. Lo que podemos ver del Consejo de Vigilancia, su principal atribución es, pues, vigilar. Muy bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Le pido a alguna de sus compañeras, no voy a nuestra compañera, pero a quien sea, por favor, que el lunes vamos a empezar con el artículo 37, ¿sí? Para ver un poquito más sobre esto. Son 2 o 3 artículos, vamos a empezar con el 37 y después vamos a ver la Junta de Pobladores, ¿ok? Bueno, 37, sí, y después la Junta de Pobladores, que es opcional, y nos faltaría lo de la división de las tierras del ejido, que también es muy breve. Bueno, por ahí estuve viendo en la semana que ya hay quienes van a exponer, ¿sí? Sistema agrario de Estados Unidos, y hay quienes también ya pactaron su tema para el sistema en algunas otras regiones del mundo. Primero vámonos con Estados Unidos. ¿Quiénes son? ¿Están aquí? ¿Quiénes van a exponer? Creo que nada más eran ustedes 2. ¿Lo van a hacer independientes o en conjunto? Es lo que les quiero platicar. Bueno, y les quiero preguntar. ¿Quieren exponer este lunes? O sea, pasado mañana, o si no, ya sería hasta regresando de vacaciones. No podría ser lo mismo. Porque y la compañera se podría. Pues igual regresando. Bueno, ok, entonces lo dejamos ya para regresar. ¿Quiénes van a exponer en otras regiones del mundo? ¿Qué expones? Del mundo. Me gustaría la de China. Es que ya hubo alguien que ya les dije que sí, pero no recuerdo. ¿A quién te había dicho que sí? Entonces tú expones China. ¿Están los demás que van a exponer algún otro? ¿No? Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? El lunes, chicos, chicas, que es nuestra última clase antes de irnos de vacaciones, el lunes nos quedamos en el 37, terminamos de ver esto, cómo es como se elige a los comisariados, a los consejeros vigilantes, cuánto tiempo duran las funciones, etcétera. Eso es breve. Vemos la Junta de Pobladores, que es breve. Vemos la división de las tierras de asentamiento humano común y parceladas. Y yo creo que esto será lo que nos dé tiempo en la clase. Nos quedaríamos tal vez hasta ahí, a menos que pudiéramos adelantar otro poco el lunes, pero bueno, no lo sé. Nos quedaríamos hasta ahí. Ya nos veríamos hasta regresando de vacaciones, ¿sí? Regresando de vacaciones, lo que haríamos, y esto es muy breve, sería analizar otro poquito ya de manera muy específica lo que es las comunidades, porque hay un capítulo
compañeras lo referente al Estados Unidos, ¿sí? Ya yo les digo el lunes, dependiendo dónde nos quedemos el lunes, ya yo les digo si el lunes, no sé qué lunes